A veces, lo que más pesa no es el currículum impreso, sino la sensación de que no tienes a nadie esperando afuera. Marco se dio cuenta de eso el tercer lunes del mes, cuando volvió a subir las escaleras del edificio con el sobre de su CV arrugado en la mano y los ojos rojos de contener lágrimas. El ascensor estaba dañado otra vez, así que cada escalón sonaba como un recordatorio de lo hondo que había caído desde que perdió su trabajo. En el tercer piso, la puerta 3B se abrió unos centímetros. Un par de gafas se asomó con cautela. Era Ernesto, el vecino tímido del pasillo. Vivía solo, hablaba poco, y era famoso entre los vecinos por sus buenos días casi en susurro, y por la cantidad de libros que entraban y salían de su casa. «Hola», Marco dijo, con su voz baja. «¿Todo bien?» Marco intentó sonreír, pero le salió una mueca. «Sí, don Ernesto». «Todo bien», mintió, apretando el sobre. «Otra entrevista. Otro le llamaremos». Ernesto abrió un poco más la puerta. Llevaba un cardigan gastado y unas pantuflas que asomaban discretas. «¿Otra vez? ¿No te dieron respuesta?», preguntó. «Ni siquiera eso», suspiró Marco. «Me miraron como si hubiera llegado tarde a una fiesta a la que nadie me invitó. Su perfil no encaja. Estamos buscando a alguien con más experiencia. Le falta algo de confianza», imitó, amargo, las frases. «Yo creo que lo que sobra es gente como yo, pidiendo trabajo». Se hizo un silencio corto en el pasillo. Ernesto miró el sobre arrugado, la camisa gastada, los hombros vencidos del chico. «¿Cuántos meses llevas así?», se atrevió a preguntar. «Casi un año», respondió Marco. «Desde que cerró el taller donde trabajaba. Entregaba piezas, ayudaba en almacén, hacía de todo. Pero cuando hay que recortar, ya sabe, primero vuelan los que no tienen apellido importante». Intentó bromear, pero la voz le falló. Ernesto dudó un segundo. No era hombre de meterse en la vida de nadie. Toda su existencia era, precisamente, no molestar, pasar desapercibido, pagar sus cuentas, leer sus libros, bajar la basura en horarios donde no se cruzara con mucha gente. Pero algo en la mirada de Marco le recordó a otra mirada. Una que había visto en el espejo. Años atrás, cuando salió por última vez de un edificio de oficinas, con una caja de cartón en las manos y un gracias por sus servicios vacío en los oídos. «¿Tienes otra entrevista pronto?», preguntó. Marco se encogió de hombros. Tal vez dijo. «Envié un CV a una empresa de logística grande. Me llamaron para decirme que tal vez me citen esta semana. Estamos revisando perfiles», dijeron. «Pero seguro que cuando vea la pila de currículums, tiran el mío al fondo». Ernesto bajó la mirada, pensativo. Podría haber dicho, «No pienses así», ofrecer una frase genérica y volver a esconderse en su departamento. Pero algo en su pecho se reveló. Abrió la puerta de par en par. El pasillo olía a sopa que alguien estaba calentando en la planta baja y a detergente barato. Marco dijo, con una firmeza inesperada en su propia voz: «Si te llaman, yo lo acompaño a la entrevista». El chico parpadeó, confundido. «¿Cómo?». «Que no vayas solo», repitió Ernesto, más claro. «No voy a entrar contigo, si no quieres. Pero te acompaño. Te espero afuera». A veces uno camina distinto cuando sabe que alguien lo está esperando. Marco se quedó mirándolo, sin saber si reír o emocionarse. «Don Ernesto, no hace falta que... A mí me habría gustado que alguien lo hiciera. Por mí», lo cortó él, con una sonrisa pequeña. «No lo tuve. Pero eso no quiere decir que tú tengas que pasar por lo mismo». Marco bajó la vista, apretando el sobre. «¿Y si ni siquiera me llaman?», preguntó. Entonces dijo Ernesto,
Seguimos esperando. Pero sí te llaman. Lo miró directo a los ojos. Usted no va solo. El resto del pasillo siguió igual. Las mismas puertas. El mismo ascensor averiado. Las mismas luces de neón parpadeantes. Pero algo, en ese tercer piso, acababa de cambiar. La llamada llegó 2 días después, a las 18:47. Marco estaba sentado en la mesa de la cocina, frente a un plato de arroz que se enfriaba, cuando sonó el teléfono. Lo miró como si fuera un animal peligroso. ¿Sí? Contestó, dudando. ¿Marco Rivas? Dijo una voz femenina, formal. Del otro lado. Sí, soy yo. Le hablamos de Logitrans Solutions. Hemos recibido su currículum para el puesto de asistente de operaciones. ¿Podría venir a una entrevista este jueves a las 10 de la mañana? Marco apretó el teléfono contra la oreja, para asegurarse de no estar alucinando. Sí, claro. Sí, puedo, dijo, sin respirar. Perfecto. Le esperamos en nuestro edificio central. Avenida Central 458, piso 11. Pregunte por el Departamento de Recursos Humanos. Cuando colgó, las manos le temblaban. Abrió la puerta del departamento casi corriendo y cruzó el pasillo. Tocó en el 3B con torpeza. ¿Don Ernesto? Me llamaron. Ernesto tardó unos segundos en abrir. Cuando lo hizo, estaba con las gafas torcidas y un libro abierto en la mano. ¿Para la entrevista?, preguntó. Apenas ver la cara de Marco. Para la entrevista, confirmó él, sonriendo de oreja a oreja. Este jueves. A las 10. Logitrans Solutions. A las 10 nado del Acario. A las 0. A las 0. Ernesto repitió el nombre en su mente. Le sonaba. Demasiado. Logitrans. Edificio en Avenida Central. Piso 11. Un escalofrío le recorrió la espalda. Hacía años que evitaba pasar por esa avenida. Entonces, dijo, recompuesto, mantengo mi palabra. Yo lo acompaño a la entrevista. Esa noche, mientras Marco rebuscaba en su armario una camisa que no pareciera ni demasiado formal, ni demasiado gastada, Ernesto abrió una caja en el fondo de su armario. Dentro había un carnet de empleado con una foto suya 10 años más joven, una tarjeta con el logo de Logitrans y una carta doblada. La carta decía: por motivos de reorganización interna y cambio de estructura, prescindimos de sus servicios a partir del 30 de este mes. Agradecemos su dedicación todos estos años. Le deseamos éxito en sus futuros proyectos. La había leído tantas veces que ya se sabía de memoria cada línea. Lo que la carta no decía era la palabra que más le dolía: prescindible. Ernesto había trabajado 15 años en Logitrans. Empezó como auxiliar en el archivo y llegó a supervisor de área. Nunca fue brillante, pero era constante, responsable. Se quedaba más horas de las que le pagaban. Cubría turnos, apagaba incendios que otros encendían. Su jefe directo, un tipo de traje impecable y sonrisa fría, se llamaba Julián Duarte. Julián dudó una sola vez en todos esos años, el día que tuvo que leerle la carta. «Sabes que esto viene de arriba», le dijo, sin mirarlo a los ojos. «No es personal». Pero cuando Ernesto preguntó por qué se quedaban con compañeros menos comprometidos, menos puntuales, con peores evaluaciones, nadie supo darle una respuesta limpia. «Encajas menos con lo que la empresa quiere ahora», murmuró Julián, evitando su mirada. Ernesto salió de aquel edificio con su caja de cartón y una sensación de fracaso que le quitó el sueño meses. Desde entonces, cada timbre del teléfono le recordaba entrevistas en las que no quedaba, trabajos temporales, contratos que no se renovaban. Al final, terminó aceptando empleos pequeños, por su cuenta,
ayudando a un contador amigo unas horas, dando clases particulares de ofimática a vecinos, con lo justo para vivir, sin deberle nada a nadie, y sin volver a tener una tarjeta con su nombre. Su mundo se había reducido al departamento 3B, la biblioteca del barrio y el supermercado. En cajas menos, la frase se le pegó en la espalda. Marco, en cambio, no tenía pasado de oficina. Venía de la calle, del taller mecánico, del almacén, de cargar cajas en mercados. Tenía habilidades, sí, pero ninguna con título. No sé qué voy a decir cuando me pregunten por expectativas salariales, le confesó a Ernesto, en la cocina de mientras practicaban posibles preguntas. Si digo poco, me pisan. Si digo mucho, se ríen. Ernesto, con una libreta en la mano, había anotado algunas preguntas típicas. No tienes que mentir, respondió, pero sí puedes mostrar que sabes lo que vales. Piensa en todo lo que has hecho sin que te lo reconozcan. Ese es tu capital. Marco lo miró con admiración. Usted trabajó en oficina, ¿verdad? Preguntó. Ernesto dudó. Nunca hablaba de Logitrans. Pero si quería ayudar de verdad, tenía que compartir algo. Sí, admitió. En logística. Justamente. Durante muchos años, Marco abrió los ojos. Entonces, ¿sabe cómo piensan estos tipos? Algo, respondió Ernesto, con media sonrisa. Sé que no les gusta perder tiempo, que valoran a quienes resuelven problemas, y que a veces se fijan más en cómo caminas que en lo que está escrito en el papel. Por eso quiero acompañarte. Para que, al menos antes de entrar, alguien te recuerde quién eres, y no quién crees que ellos quieren que seas. Marco se mordió el labio, conmovido. Gracias, don Ernesto. No sé qué hice para merecer tanto. El vecino tímido bajó la mirada. No tienes que haber hecho nada, dijo. A veces ayudar es pagar una deuda contigo mismo. No dijo más. El jueves llegó con un cielo gris y un viento frío que se colaba por todas las rendijas del edificio. Marco tocó la puerta de Ernesto a las 8:30, con el pelo peinado hacia atrás, la camisa azul menos gastada que tenía, unos pantalones planchados con cuidado y unos zapatos que había lustrado la noche anterior hasta dejarse las uñas negras. ¿Estoy bien así?, preguntó, girando un poco sobre sí mismo. Ernesto lo miró con ojo crítico, como quien examina un cuadro. Estás como alguien que se toma en serio lo que va a hacer, respondió. Eso es más importante que si la camisa es nueva o no. Él mismo llevaba un pantalón oscuro, una camisa blanca de cuello algo gastado, un saco gris que tenía buen corte, aunque los años lo habían deslucido. En las manos, una carpeta pequeña. ¿Y usted por qué va tan arreglado?, bromeó Marco. Solo va a esperarme afuera. Ernesto sonrió. Los fantasmas se respetan más si uno va de frente, dijo. Marco no entendió, pero rió igual. El trayecto en autobús hasta la avenida central fue un viaje entre dos mundos. Marco miraba por la ventana los carteles de anuncios, los autos que pasaban, la gente corriendo con café en la mano. Siempre que veo estos edificios de vidrio, siento que no son para mí, confesó. Que si entro, una alarma va a sonar. Intruso de barrio humilde, sáquenlo. Intruso. Ernesto lo escuchó con atención. Yo trabajé en uno de esos edificios, dijo. Y te aseguro que hay tanta gente perdida adentro como afuera. No son templos. Son lugares donde personas tan confundidas como nosotros intentan hacer su trabajo. Marco asintió, como quien intenta creerse algo nuevo. Cuando bajaron del autobús, la torre de Logitrans se levantaba frente a ellos, con su fachada de vidrio espejado y su logo azul brillante en lo alto. Ernesto sintió que el estómago le daba un vuelco.
De pronto, el viento frío de la mañana se mezcló con recuerdos que no quería. Subir a ese edificio significaba volver al lugar donde un día lo habían considerado prescindible. Pero no iba a subir. Solo iba a esperar afuera. Se repitió eso como un mantra. ¿Está bien, don Ernesto?, preguntó Marco, notando que se había quedado un poco atrás. Sí, mintió él. Solo hace frío. Se acercaron a la puerta giratoria. Entonces, hacemos así, propuso Ernesto. Tú entras. Subes al piso 11. Respiras hondo. Y te acuerdas de 3 cosas. ¿Cuáles?, preguntó Marco, ajustándose la manga. Primero, que no estás mendigando. Estás ofreciendo tu trabajo, dijo. Segundo, que sabes hacer más cosas de las que el papel dice. Y tercero, que si te dicen que no, no están rechazando tu valor como persona, sino tu perfil para ese puesto. Nada más, Marco repitió en voz baja. No estoy mendigando, sé hacer más. Si dicen que no, no es a mí. Y cuarto, añadió Ernesto, improvisando, que hay un vecino tímido abajo con los nervios de punta, esperando para invitarte un café después. Pase lo que pase. Marco sonrió. Eso ayuda, dijo. Entró por la puerta giratoria con el corazón golpeándole el pecho. Ernesto se quedó en la vereda, mirando cómo su reflejo se deformaba en el vidrio. Se sentó en un banco cercano, con la carpeta sobre las rodillas. Dentro tenía nada. Solo una hoja en blanco. No sabía por qué la había llevado. Tal vez por costumbre. Miró el reloj. En algún lugar del piso 11 pensó, alguien está a punto de decidir una parte del futuro de Marco. Y yo aquí, sin poder hacer nada, como aquel día en que alguien decidió el mío, y nadie me esperaba abajo. Se frotó las manos para entrar en calor. Fue entonces cuando oyó una voz detrás de él. Disculpe, ¿usted es Ernesto Molina? Ernesto se congeló. Se dio vuelta lentamente. Frente a él, con un traje impecable y unas canas discretas marcando las sienes, estaba Julián Duarte, su antiguo jefe. La vida, a veces, ni siquiera avisa cuando decide cerrar círculos. Por un segundo, Ernesto pensó que estaba soñando, que seguía en su departamento, con el carnet viejo en la mano, pero no. El viento frío, el ruido de los autos, la textura del banco bajo sus dedos, todo era real. Julián, murmuró, sin saber si tutearlo o hablarle de usted. El hombre sonrió, sorprendido. «¿Eres tú?», dijo. «Hacía años que no te veía. ¿Qué haces aquí?». Ernesto tragó saliva. «Acompaño a un vecino, a una entrevista», respondió. Vino a postularse para asistente de operaciones. Julián miró hacia la puerta giratoria. «¿Un chico joven, camisa azul, un poco nervioso?», preguntó. «Ese mismo», dijo Ernesto. Julián asintió. «Voy a entrevistarlo yo», comentó. «Recursos humanos, me pidió que me sumara. Estamos buscando gente con experiencia en calle. No solo de escritorio». Ernesto sintió un nudo. Iba a depender de Julián. Otra vez. No de él, sino de su capacidad de ver algo más que un papel. «¿Y tú?», preguntó Julián. «¿Trabajas aquí de nuevo? ¿Estás con...?» Ernesto negó con la cabeza. No dijo. «Solo. Vine a acompañarlo. No me gusta que la gente suba sola a estos edificios». Julián lo miró con atención, como si intentara descifrar algo que se le escapaba. «¿Siempre fuiste?», dijo, dudando. «Solidario». Se hizo un silencio tenso. Ernesto decidió que no huiría. Había pasado demasiados años evitando este lugar. Ahora estaba allí, por otro motivo, por alguien más. «¿Se acuerda del día que me fui?», preguntó, sin saber de dónde sacaba el valor. Julián lo sostuvo la mirada. «Sí», respondió.
¿Serio? Me acuerdo. No fue mi decisión. Pero cargué con ella. Esas palabras tomaron a Ernesto por sorpresa. Yo titubeó. Pensé que se había olvidado. Julián negó con la cabeza. Nunca se olvida el día en que uno mira a alguien a los ojos y le dice que ya no encaja, confesó. Sobre todo cuando sabe, en el fondo, que esa persona sostuvo a medio equipo más de una vez. Ernesto sintió un pinchazo en el pecho. ¿Por qué no dijo nada?, preguntó, casi sin darse cuenta. Porque era más fácil esconderme detrás de la empresa, respondió Julián. Viene de arriba. Reorganización interna. Excusas. Después, cuando vi cómo se caían cosas que tú sostenías sin que nadie lo notara, ya era tarde. Respiró hondo. He cambiado, Ernesto añadió. No lo suficiente, tal vez, pero lo intento. La empresa ahora tiene otros valores. O eso quiero creer. Los papeles dicen muchas cosas, dijo Ernesto. Lo que cuenta es lo que pasa cuando alguien sube al piso 11. Julián sonrió. Triste, tienes razón. Lo miró con curiosidad. ¿Y por qué lo acompañaste?, preguntó. Poca gente haría eso. Ernesto se encogió de hombros. Porque sé lo que se siente entrar ahí arriba, sin que nadie te espere abajo, respondió. ¿Y por qué? Si yo hubiera tenido a alguien esperándome, el día que usted me dio la carta, tal vez no me habría sentido tan desechado. Julián bajó la mirada. Lo siento, Ernesto dijo. Despacio. Nunca te lo dije. Pero lo siento. No solo por la carta, por cómo te dejé ir sin pelear por ti. Ernesto no esperaba escuchar eso. No borraba lo pasado, pero abría una pequeña ventana de aire. Marco no tiene estudios universitarios, advirtió, pero trabaja desde los 15. Ha cargado cajas, ha lidiado con clientes, sabe lo que es que no le cierren los números al final del día, y, sobre todo, no se rinde. Aunque a veces lo parezca, Julián lo escuchó como si estuviera tomando nota mental. ¿Confías en él?, preguntó. Mucho, respondió Ernesto. Tanto, que estoy aquí. Y yo no piso este lugar desde hace 10 años. Eso tuvo peso. Julián miró el reloj. Tengo que subir, dijo. Pero quiero pedirte algo. Ernesto levantó la vista. Si al final del día sientes que hice con él lo mismo que contigo, dímelo, añadió Julián. No quiero repetir esa historia. No esperó respuesta. Entró por la puerta giratoria y desapareció en el ascensor. Ernesto se quedó en el banco, con el corazón golpeándole en el pecho. Ahora sí, murmuró. Los fantasmas, invitándose solos a la entrevista. En el piso 11, Marco esperaba en una sala con sillones grises, una planta de plástico y un dispensador de café. Había otras 2 personas, mirando sus teléfonos. Una secretaria lo llamó por su nombre, Marco Rivas. Entrevista para asistente de operaciones. Él se levantó, repasando mentalmente lo que había practicado con Ernesto. No mendigas. Ofreces. Sabes hacer más de lo que dice el papel. La sala de entrevistas era amplia, con una mesa rectangular y 2 sillas frente a él. Entró primero una mujer de recursos humanos, de sonrisa profesional. Detrás, un hombre de traje que parecía haber nacido frente a una mesa de reuniones. Buenos días, dijo la mujer. Soy Paula, de RRHH. Él es el gerente de operaciones, el señor Duarte. Marco saludó, apretando la mano de ambos. Siéntate, Marco, dijo Julián, con tono neutro. Cuéntanos un poco de ti. Mientras él hablaba de su experiencia, de los años en el taller, de las noches haciendo inventario, Julián observaba algo más. Los ojos,
las manos, la forma de sentarse. ¿Por qué quieres trabajar aquí?, preguntó. En un punto, Marco pensó en soltar la respuesta típica. Porque es una empresa líder, porque me interesa crecer, porque busco estabilidad. Pero le vino a la mente la cara de Ernesto en el autobús, diciéndole que fuera honesto. Porque estoy cansado de sentir que siempre estoy en la puerta, y nunca adentro, dijo. Porque sé trabajar duro, pero también quiero aprender. ¿Y por qué? Sonrió. Con timidez, hay un vecino afuera que confía más en mí que yo mismo. Y si él se tomó la molestia de levantarse temprano para acompañarme, por algo será. Paula levantó las cejas, interesada. ¿Un vecino?, preguntó. Cuéntanos. Marco dudó. ¿Era relevante? ¿Sonaría poco profesional? Vivo en un edificio donde casi nadie se conoce, explicó. Pero mi vecino de puerta, don Ernesto, me escuchó llegar muchas veces con el currículum arrugado. Él trabajó muchos años en logística. Hoy, tiene trabajos sueltos. Cuando me llamaron para esta entrevista, me dijo: yo lo acompaño. No vas solo. Sonrió. Para ustedes puede ser un detalle. Para mí, es la diferencia entre subir con miedo o con algo de dignidad. Julián sintió un escalofrío. Ernesto, logística, acompañar. La imagen de su antiguo empleado, sentado en el banco de afuera, se le clavó en la mente. ¿Dijiste Ernesto? ¿De casualidad Ernesto Molina?, preguntó, intentando sonar casual. Sí, respondió Marco, sorprendido. ¿Lo conoce? Paula miró a Julián, intrigada. Él se quedó un segundo en silencio. Podía mentir, esquivar, o podía elegir la verdad. Fue mi empleado durante muchos años, dijo. Al fin. Y, probablemente, una de las personas más leales que he tenido a cargo. Marco abrió los ojos. Nunca me lo dijo, murmuró. Solo me contó que trabajó en una empresa grande. Pero creo que ese lugar le dolía. Julián asintió, serio. Le dolía, admitió. Y yo soy parte de ese dolor. Paula carraspeó, incómoda por el giro personal, pero también sintiendo que algo importante estaba pasando allí. Marco retomó. Más allá de eso, vemos que tienes experiencia práctica. El puesto implica madrugar, resolver problemas en bodegas, lidiar con conductores, con clientes que llaman enojados. No es glamoroso. Marco se encogió de hombros. No busco glamour, dijo. Busco honestidad. Y un salario con el que pagar el alquiler sin sentir que cada mes es un milagro. Julián no pudo evitar sonreír. Te voy a hacer una última pregunta, dijo. Imagina que, en 6 meses, las cosas no salen como esperas, que el trabajo es duro, que te equivocas, que te llaman la atención. ¿Qué harías? Marco pensó en todas las veces que había querido salir corriendo de un lugar donde no lo valoraban. Miró sus manos callosas. Pediría ayuda, respondió, y miraría hacia afuera, a ver si aún hay alguien dispuesto a acompañarme. Como hoy, hubo un silencio. Esta vez, no incómodo, lleno. Julián cerró la carpeta del currículum. Gracias, Marco dijo. Puedes bajar. Te avisaremos pronto. Marco salió sin saber si eso era bueno o malo. En el ascensor, miró su reflejo. No mendigas. Ofreces, se repitió. Ernesto lo vio salir por la puerta giratoria y se levantó de inmediato. ¿Y? Preguntó, acercándose. ¿Cómo te fue? Marco soltó el aire que no sabía que estaba reteniendo. No lo sé, dijo. Hablé. No me quedé mudo. Eso ya es algo. Y su antiguo jefe estaba ahí. Ernesto se tensó. ¿Te dijo algo? Solo que lo conocía, respondió Marco, y que fue uno de sus empleados más leales. Eso dijo. Ernesto abrió los ojos,
sorprendido. No esperaba que Julián hablara de él para bien. ¿Puedo invitarle un café?, preguntó Marco. Creo que los dos lo necesitamos. Se sentaron en una cafetería frente al edificio. El vidrio permitía ver la entrada, con la gente entrando y saliendo como hormigas. Hace 10 años, dijo Ernesto. Removiendo el azúcar salí de ahí con una caja de cartón y la sensación de que no servía para nada. Nadie me esperaba afuera. Ni un vecino, ni un amigo. Solo el viento. Marco lo escuchó, con el gesto serio. Hoy continuó, vuelvo al mismo lugar, pero sentado en un banco, esperando a alguien que subió. No soy el que entra a la entrevista, pero me siento menos vacío. Tal vez acompañar a otros también. Es una forma de volver, sin pedir permiso. Marco sonrió. Aunque no consiga el trabajo, ya me cambió algo saber que no estaba solo, dijo. Eso no me lo quita nadie. Su teléfono vibró sobre la mesa. Miraron la pantalla como si fuera un animal salvaje otra vez. Desconocido. Marco tragó saliva. ¿Contesto?, preguntó. Absurdo. Si no lo haces, lo haré yo, bromeó Ernesto. Marco deslizó el dedo. ¿Sí? ¿Marco Rivas? La voz de Paula. Sí. Te llamo de Logitrans. Hemos decidido ofrecerte el puesto de asistente de operaciones. Si todavía estás interesado. Marco se quedó mudo unos segundos. ¿De verdad?, balbuceó. De verdad, confirmó ella. Tu entrevista fue muy honesta. Y tu experiencia se ajusta a lo que necesitamos. Además, el gerente de operaciones ha dado una recomendación especial. Dijo. Buscó el papel. Si este chico tiene a alguien como Ernesto esperándolo abajo, es porque vale la pena verlo crecer aquí dentro. Marco miró a Ernesto, con los ojos muy abiertos. Sí, estoy interesado, dijo, con la voz quebrada. Mucho, colgó, sin palabras. Ernesto lo observó, intentando leer su expresión. ¿Y?, preguntó. Marco dejó el teléfono sobre la mesa. Me contrataron, susurró. Me contrataron. Don Ernesto se levantó de golpe y sin pensarlo lo abrazó. Ernesto, que no estaba acostumbrado a los abrazos, tardó un segundo en corresponderle. Pero cuando lo hizo, fue con fuerza. ¿Lo ves?, dijo, con la voz tomada. No estabas pidiendo limosna. Estabas ofreciendo trabajo. Y alguien supo verlo. En ese mismo momento, en el piso 11, Julián miraba por la ventana. Desde esa altura, no se distinguían caras, pero sí siluetas. Alcanzó a ver a dos figuras en la cafetería de enfrente. Una levantándose, la otra abrazándola. «Te debía algo», Ernesto murmuró. «Más para sí. No puedo deshacer el pasado, pero tal vez pueda usar mi silla para algo más que firmar despidos». Los meses siguientes fueron un aprendizaje intenso. Marco se levantaba antes del amanecer. Revisaba rutas, respondía llamadas de chóferes perdidos, lidiaba con clientes impacientes. Al principio se equivocaba. Claro, olvidaba un código. Confundía un número de bodega, pero cada error era una clase rápida, no un juicio. Julián lo llamaba a su oficina de vez en cuando. «¿Cómo vas?», preguntaba. «Agotado», respondía Marco. «Pero, contento». «Está bien», decía Julián. «Que el agotamiento no te haga olvidar por qué empezaste». En una pared del área de operaciones, Marco pegó una nota amarilla. «Alguien me espera afuera». Nadie entendía del todo qué significaba. Él sí. Ernesto seguía con sus trabajos sueltos, pero algo había cambiado. A pedido de Marco, un día fue a dar una pequeña capacitación al equipo nuevo sobre manejo de inventario básico en Excel. Lo hizo temblando, pero cuando vio que los chicos le hacían preguntas, algo dormido en él se despertó. Después de la charla, Julián se acercó.
Sabes, Ernesto, dijo. Nunca debimos dejarte ir así. Ernesto lo miró, en silencio. Sé que no puedo reparar el pasado, continuó. Pero me gustaría que consideraras algo. Estamos diseñando un programa interno para formar a jóvenes sin experiencia formal en logística. Gente como Marco. Hace un año, quiero que alguien que conozca la empresa por dentro, y la calle por fuera, lo coordine. Ernesto sintió que el corazón le hacía un giro extraño. ¿Me está ofreciendo trabajo?, preguntó. Te estoy ofreciendo una oportunidad, respondió Julián. No como premio por nada, sino porque sé que puedes darle a estos chicos algo que a ti te faltó. Alguien que los acompañe, no solo a la entrevista, sino después. Ernesto pensó en el banco frente al edificio. En las mañanas con café, esperando a Marco. En los años sintiéndose prescindible. Respiró hondo. Lo pensaré, dijo. No por usted. Por ellos. Sonrió, por primera vez sin sombra. Un sábado, en el edificio de siempre. La escalera ya no parecía tan empinada. Marco subía con bolsas del mercado. Ernesto bajaba con una carpeta en la mano. ¿Y eso?, preguntó Marco, señalando. Contrato, respondió Ernesto, casi con pudor. Acepté la propuesta. Coordinaré el programa de formación para chicos como tú. Marco dejó las bolsas en el escalón y lo abrazó otra vez. Don Ernesto, eso es increíble, dijo. ¿Y no le dio miedo volver? Ernesto se quedó pensando. Claro que me dio miedo, respondió. Pero me dio más miedo que otros subieran solos. Sonrieron. En la azotea del edificio, meses después, organizaron una pequeña cena improvisada. Marco ya no era el chico desempleado del 3A, era Marco, el de logística, el que sale temprano pero siempre saluda. Ernesto ya no era el vecino tímido que nunca sale. Era Ernesto, el profe, el que consiguió que el chico del 5C también entrara en el programa. Los vecinos compartían tortillas, panes, historias. ¿Te acuerdas del día que llegaste con el currículum hecho bola?, le dijo Ernesto a Marco, riendo. ¿Y usted, del día que abrió su puerta más de 10 centímetros por primera vez?, contestó Marco. Brindaron, con vasos de plástico. ¿Por qué brindamos?, preguntó alguien. Por las entrevistas, dijo Marco. Y por los que no dejan que las demos solos. Ernesto levantó el vaso. Y por los jefes que se atreven a cambiar, añadió. Aunque sea tarde, no todo en la vida se arregló de golpe. Había facturas, cansancio, días malos, pero ahora había algo que antes no. La certeza de que caminar hacia una puerta no da tanto miedo cuando sabes que, pase lo que pase adentro, alguien te dirá al salir: vamos, te invito a un café. Y a veces, solo a veces, ese simple gesto termina moviendo piezas que parecían inmóviles. Un gerente que revisa sus decisiones, una empresa que abre un programa para jóvenes, un vecino que deja de esconderse detrás de sus libros, un chico que deja de verse como un desempleado y se reconoce como alguien con futuro. Porque yo lo acompaño a la entrevista, no es solo una frase de cortesía, es una forma de decir: tu historia importa, no la camines solo. Y a veces, cuando menos lo esperas, el reclutador resulta ser tu antiguo jefe. Y esa escena que imaginaste 1000 veces, en la que volvías para reclamar, se transforma en algo más humilde y más poderoso. Volver para que otro no tenga que pasar lo que tú pasaste. Eso también es justicia. Eso también es amor al prójimo. Aunque se vista de saco y corbata, si esta historia tocó tu corazón, ayúdanos a llevar más gestos de bondad al mundo. Suscríbete a Historias Inspiradoras 2026. Deja un me gusta
y comparte este video con alguien que lo necesite hoy. Cuéntanos en los comentarios. ¿Qué pequeño gesto cambió tu día? ¿O tu vida? Si quieres apoyar nuestros comedores y nuevas historias, únete como miembro del canal. Gracias por estar aquí.